Bienvenidos a una EBC en mi vida. Soy Carmen, tuve una EBC en el 2012, tengo secuelas. En este canal te comparto herramientas que me han ayudado a convivir con estas características nuevas en mí. En esta ocasión hablaremos de una actividad muy buena para el cerebro, la lectura. Y si te quedas hasta el final, conocerás útiles recomendaciones de libros. El 23 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Libro. Es por eso que en esta ocasión invité a dos personas muy involucradas en el mundo de la lectura. Los conocí gracias a la pandemia y me han ayudado mucho su forma de fomentar la lectura. Tienen un canal de YouTube en el cual semana a semana nos comparten su conocimiento y su buena energía. Con ustedes, Bogar y Amílcar. Gracias, chicos, por aceptar esta invitación para tener esta plática. Gracias a ti por Gracias invitarnos. a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu canal. Gracias. La primera pregunta que quisiera hacerles es ¿cómo comenzó su amor por la lectura? Pues bueno, yo desde chico, chico me refiero probablemente en la secundaria, mi papá nos empezó a regalar a mi hermano y a mí libros de Gabriel García Márquez. La verdad es que en ese momento los leí, no me gustaron mucho, pero me acerqué a la lectura. Y quizá fue mi hermano el que realmente me empezó como a decir, mira, lee este, te va a gustar, lee este, te va a gustar. Y realmente mi hermano como que fue el que le atinaba, compartimos ahí por ahí ciertos gustos. Y el amor a la lectura viene pues de encontrar ese espacio en el cual esas historias me entretenían tanto como hacer las otras cosas que me gustan, ¿no? Hacer deporte, estar con los amigos, jugar videojuegos. Y entonces la lectura se equiparó a esas actividades. Entonces, por ahí yo podría decir que en un inicio con ese fomento por parte de mi papá, pero quizá en mi juventud, ¿no? 16, 17, 18 años es cuando podría decir que me empecé a interesar y a tener ese amor por la literatura. Amílcar. En mi caso fue también, desde pequeño mi papá y mi mamá tenían varios libros en la casa, yo regularmente los veía leer acerca de mi papá más novelas y mi mamá más cuestiones relacionadas con su práctica profesional de la psicología. Y en algún momento mi papá y mi mamá me regalaron El Principito, una versión ilustrada que era incluso del texto recortado. Y varias veces lo repasé, sobre todo porque me gustaban las imágenes, además de otros libros. Pero sí, también fue ya como a los 15 años, 16 años que empecé a tomar más de los libros que había en casa para hojearlos, revisarlos, eso me gustó. Y me di cuenta que al mismo tiempo mis papás incentivaban ese gusto por la lectura, entonces comencé a decirles que quería leer algo y al siguiente o a los 2 días ya me lo habían comprado para que lo pudiera leer. Qué bueno. Así fue en ese momento. Qué bueno. ¿Recuerdan qué libro fue el primero que leyeron? Ya lo mencioné, en mi caso fue El Principito, esa versión ilustrada que desafortunadamente deshojé porque no lo traté como debía haberlo tratado. El Principito versión ilustrada era un libro bastante grande. Teníamos 2 en casa, uno pequeñito y ese grandote que era el mío, que se deshojó y se perdió en el abismo de las mudanzas. Ya. Y yo probablemente el primero que haya leído completo era uno de leyendas, no me acuerdo si precisamente del estado de Veracruz o de aquí de la ciudad de Jalapa, pero bueno, estaba relacionado con una de las dos. Me gustaba mucho y recuerdo estarlo leyendo una y otra vez. Ese libro a mi hermano y a mí nos gustaba mucho de chicos. Qué bueno. Y me gustaba leer también el libro de Telefónico. ¿El directorio? El directorio. ¿Por qué? Leía el directorio y la sección amarilla.
No sé, me gustaba cuando llegaba a la casa. Yo vivía de pequeño en Ciudad de México y el directorio era muy distinto a lo que hay aquí en Jalapa, porque llegaban en 2 o 3 tomos de este tamaño. Entonces podía uno pasar bastante tiempo ahí revisando los negocios. ¿Por qué leías los los nombres, teléfonos de las personas? los nombres, me gustaba buscar nombres raros. O los Me gustaba buscar anuncios, nombres raros ¿no? porque yo decía, si yo me llamo Amílcar, debe haber alguien por ahí que también se llame Amílcar. Entonces buscaba, pero es más difícil, ¿no? Porque viene por apellidos y realmente nunca encontré a alguien Amílcar, pero sí buscaba a mi familia, a mis tíos y tú decías, ay, aquí está mi tío. Ah, sí, Ay, sí, está yo mi también tío. buscaba a mis conocidos. Bueno, yo también confieso que también lo hacía. Oye, ¿sabes qué me acordé? En la primaria tuve un libro, o sea, pues no sé, es un libro tal cual, pero era de, ¿cómo se llamaba? La guía completa para vivir de los Simpson. Y esa también, pues la leía una y otra vez, ¿no? O sea, tenía muchas cosas, datos curiosos de la caricatura. Es como que le agregaban de repente como, ¿te acuerdas de este episodio? Bueno, estas son otras curiosidades de ese episodio. Entonces por ahí también me acuerdo de eso. Ujú. Y de hecho creo que no era de los Simpsons, más bien era como la guía para la vida de Bart Simpson. Entonces Ajá. tenía ahí como ocurrencias que tenías Sí. que hacer retos, ¿no? Yo no la tuve, pero sí me acuerdo que algunos de mis compañeros... Lo único malo es que se deshojó, estaba bien chafa, estaba como pegada. Ya y ves, se no soy el deshojó. único. No soy el único que se le deshojan los Y libros. luego ya compré una segunda versión, pero esa sí me duró más. Ese probablemente incluso, o sea, ha de haber sido como en los mismos tiempos, ¿no? Esos dos libros. ¿Por qué crear un club de lectura y un canal de YouTube acerca de la lectura? Eso está en dos momentos diferentes. El primer momento, yo creo que Bogart lo puede explicar bastante bien, y el segundo, puedo entrar yo a mencionarlo. El club de lectura nació originalmente la idea en Mérida. Yo estuve viviendo por allá y comenzó como... Yo trabajaba en una escuela y entonces comenzó como una competencia de lectura a ver quién leía más. De hecho se llamaba el maratón de lectura. Entre mi mejor amiga, que es Cristel, allá de Mérida, y lo hicimos como, ese maratón lo hicimos como 6 veces dentro del colegio. Ella terminó de trabajar antes que yo en ese colegio y después de que ambos salimos de ahí dijimos, ¿y qué vamos a hacer para seguir leyendo, no? Y entonces le dije, ¿por qué no creamos un club de lectura? Entonces, conocemos más gente, eso parte de la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Pues para conocer más gente, para incentivarnos a seguir leyendo. Ya traíamos como ese ritmo de estar leyendo bastante y pues parte de decir, bueno, pues promover la lectura también estaría bien, ¿no? Es una forma de seguir fomentando eso. Y la otra era pues también conocer las diferentes opciones de los cafés que hay en la ciudad de Mérida. Entonces dijimos, pues vamos a intentarlo, y tuvimos el miedo, ¿no? Y bueno, ¿y qué va a pasar si nadie se une en nuestro club? Le dije, pues mira, nos vamos a reunir tú y yo, además de que ya tenemos ciertos espacios para vernos, pues va a haber uno forzosamente que una vez al mes nos tengamos que ver, sí o no, si nadie viene. Afortunadamente desde la primera reunión llegaron como 8 o 9 personas, además de ella y yo, y el club en Mérida se mantuvo. Llego a la ciudad de Jalapa, le digo a Amílcar, mi mejor amigo acá, y le dije, oye, ¿qué te parece si continuamos la idea del club de lectura que organicé allá, pero ahora en Jalapa, con las mismas, la misma intención? Si no viene nadie, pues nos vamos a ver tú y yo, fomentamos la lectura, conocemos gente y seguimos conociendo los espacios de los diferentes cafés que hay aquí en Jalapa. Solo pudimos hacer hasta ahora, ya vamos a revisar. Una presencial. Y de ahí pues se vino la pandemia y todo ha sido a través de Zoom, pero pues esas serían la respuesta de esa pregunta que hiciste. La primera parte, y una de las virtudes de habernos mudado al entorno virtual es que te conocimos, porque así llegaste al club de lectura de Entre Letras y Café en su versión Jalapa. Y la segunda parte tiene más relación con un día que me desperté después de todo esto, de estar platicando de los libros, del club de lectura. Y un día me desperté y platicando con mi novia dije, oye, fíjate que he tenido la intención de hacer un canal, pero realmente no le he encontrado el camino hacia dónde orientarlo. Y en eso estábamos platicando, rebotando ideas, y vino a mi mente los libros, es lo que está más fresco. ¿Y qué podría hacer con respecto a los libros? Porque primero se me ocurrió un formato cuadrado en donde hacer reseñas como tal, pero luego ya
lo pensé mejor y de hecho en ese momento le mandé un audio a Bogart. Y dije, oye, ¿te puedo marcar? Y ella me puso, sí. Dije, oye, fíjate que se me ocurrió esto de hacer un canal de YouTube en donde estemos platicando tú y yo acerca de libros y lo vinculemos con historias, aventuras y cuestiones de todo lo que llevamos de amistad en los 20 y tantos años de conocernos, con el propósito de promover el gusto por los libros y la lectura, por supuesto. Entonces ese fue el transcurso de esos 2 momentos en los que nació el canal. Y sobre todo ahí agregarle la parte de que sí me mencionó como, además, pues nos vamos a divertir haciéndolo. Y yo dije, pues sí, eso creo que fue la parte que, o sea, obviamente la promoción de la lectura está súper bien, pero cuando me imaginé como, pues vamos a platicar de las cosas que nos han tocado vivir e hilarlas con alguna de las lecturas que hagamos, pues va a ser algo que nos divirtamos, ¿no? Y creo que eso es lo que nos ha mantenido, porque en realidad disfrutamos estar grabando. Bueno, tú bien debes de saber que tener un canal lleva su tiempo y su compromiso, pero al final se disfruta. Entonces creo que es algo que nos ha gustado mucho. Pues qué buenas ideas tuvieron. Sí. ¿Cuáles son los beneficios de estar en un club de lectura? ¿Qué será? Pues probablemente digamos unos y se nos escapen muchos otros, ¿no? Probablemente algo que nos gusta mucho o que desde que nació la idea dijimos que iba a ser diferente a lo que conocíamos, o sea, nada más de pasadita, quizá por encima, porque nosotros ni Cristel ni yo habíamos estado en un club de lectura, pero pensábamos que esa parte, o sea, sí habíamos visto como algunos otros clubs donde cada mes leían un libro, ¿no? Hacían una propuesta y lo decidían entre ellos y ganaban. Yo decía, es que, o sea, yo no quiero leer lo que alguien me diga, entonces, ¿por qué no creamos la idea de un mes lees lo que quieras y un mes ahí sí ya nos ponemos de acuerdo? Y entonces, al final de cuentas eso ha sido muy bien aceptado porque yo creo que mucha de la resistencia, al menos si hiciéramos una encuesta, muchos dirían, es que lo mismo que habíamos planteado, ¿no? Yo no quiero que me digan qué leer, pero esta parte te da la opción de leer lo que tú quieres y leer otras cosas que podrían ser nuevas. Entonces ahí viene un beneficio de decir, pues voy a leer cosas que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y que al final te puede llegar a gustar. Otra de las cosas que yo veo mucho es cómo nos vamos desenvolviendo cada vez más al hablar, ¿no? O sea, de repente, otra de las cosas por las cuales no queremos pertenecer a un club de lectura es porque nos da miedo hablar en público o no estamos acostumbrados a compartir ideas. Y compartir ideas y bueno, pues te van saliendo mejor las ideas, ¿no? Sabes, mejoras tu capacidad de expresión y de análisis y se va notando, conoces amigos, la idea también es empezar a conocer lugares dependiendo de cómo sea la modalidad del club. Y no sé, Milka, alguna otra que se te ocurra ahorita. Algo para mí muy importante es escuchar los puntos de vista de otras personas. La verdad es que la lectura personal, la reflexión que viene durante la lectura, la conexión con las historias, las aventuras y lo posterior, es decir, la reflexión después de haber leído el libro, es muy importante para mí. Sin embargo, sí tengo en mente que dejarlo solamente en ese mundo personal, donde no se externan las ideas, las reflexiones, contribuye a que pensemos que esa es la única visión que se deriva del libro o de los textos. Y eso es lo que me agrada, escuchar que las personas tienen una percepción en ocasiones parecida o también en otras diferente. Opuesta. Y eso lleva a un enriquecimiento de la perspectiva del libro, porque entonces ya no es nada más lo que estoy pensando con respecto al texto, sino lo que piensan los demás y de ahí viene la síntesis que en mi caso me ayuda también a darle un nuevo sentido a lo que leí y en algunas ocasiones hasta volver a leerlo, ¿no? Porque yo no vi eso, no lo percibí como lo está mencionando esta persona. Cierto, sí. Y entonces voy de nuevo al texto y con gran sorpresa veo que no nada más no vi eso, sino que pasé por alto otras partes. Eso es de lo que me agrada de formar parte de este club de lectura y además hacerlo en un entorno agradable, que no es de hacer menos a los demás o que tú lees menos, ni nada por el estilo, sino de acompañarnos para eso. Y eso, ahí estás practicando pues
la flexibilidad, ¿no? Dentro de tus propias ideas, aprender a escucharlas de los demás, la tolerancia obviamente, el respeto, como dices, es un espacio muy agradable. Y también a mí en lo personal me ha ayudado mucho el tema de la memoria, porque yo antes leía un libro y a los 3, 4 meses a veces ya no me acordaba mucho de las cosas, probablemente si pasa un año no me acuerdo, ¿no? Entonces ahora quizá con esta parte de lo leo, escribo algo para que a la hora de que llegue la reunión pueda expresar mejor mis ideas, hace que realmente me acuerde de lo que pensé, lo que me hizo sentir, los comentarios que hicieron los demás acerca del libro, en cuáles fueron compatibles con mis ideas y cuáles no, y por lo tanto creo que eso enriquece el análisis que puedes hacer del libro. Mucho. Y por lo tanto se queda, pues ya hablamos de la memoria tanto en los episodios de nuestro canal como Amílcar nos ha compartido en el club de lectura, y cuando unes lo que viví, o sea, en este caso lo que leímos con una experiencia, se queda por más tiempo, ¿no? Y entonces esa experiencia de compartirlo en el club de lectura, quizá a mí me ha ayudado justamente este tema de la memoria. ¿Qué recomendaciones le darían a alguien que no tiene el hábito de leer? Uy, esa es una buena pregunta, porque en el lugar donde trabajo, en una prepa, la verdad es que es todo un reto fomentar la lectura en los chavos, porque en su casa no es un entorno en donde puedan disfrutar para leer o que tengan algún hábito de salir a la biblioteca o no sé, situaciones de ese tipo. Sin embargo, sí me he dado cuenta que los chavos sí leen, nada más que no leen a lo mejor lo que nos gustaría a nosotros que leyeran, porque tienen los celulares, están leyendo mensajes, están leyendo las noticias, están leyendo de fútbol es decir, sí leen, lo que pasa es que no tienen un interés muy claro por un texto que les tome más de, no sé, 5 minutos o 3 minutos de las noticias que ven en el celular. Entonces, para mí el reto, más que nada, está en buscar los temas que puedan atraer la atención de las personas. O sea, mencioné a los chavos, pero en general de las personas, unos temas que sean atractivos para quien lo va a enfrentar, y a partir de eso ir incrementando la extensión. Porque también si empezamos con un tabique, con alguien que no tiene el hábito, pues lo va a aventar luego. Claro. Entonces esa sería una primera idea. La mía es, vean nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar recomendaciones. Y va, o sea, digo, es chiste, pero en realidad también es realidad, porque creo que entre más te juntes con personas que lean, pues entonces a ti también se te va a generar el hábito, o al menos vas a tener las ganas de decir, a ver, quiero hacer eso que tú estás haciendo. Lo que dice Amílcar es fundamental, es buscar ese tema que te guste, esa forma de que esté escrito. En nuestro canal yo digo una frase que también pareciera chiste, pero en realidad es una realidad. Si te gusta leer cómics, lee cómics, está excelente, ¿no? Si te gusta leer tabiques, como dice Amílcar, pues lee tabiques, bueno, no tabiques, sino librotes. Pero sí, comenzar como a decir, como un reto, ¿no? En la actualidad los jóvenes se crean muchos retos. ¿Por qué no juntarse entre amigos y decir, a ver, vamos a elegir un libro, o que cada quien lea algo y a ver quién lo lee más rápido y lo platicamos? Pero sí es como acercarse a esas personas o a esos muchas opciones que hay ya en internet de que te recomiendan una lectura según tus gustos. Y ahí recordar la frase de eres el promedio de las 5 personas con las que te llevas, ¿no? Entonces de repente empezar a buscar esos amigos que leen y decir, oye Amílcar, pues yo he visto que tú siempre traes un libro, ¿de qué se trata? Que te platiquen, ya, órale. A mí la verdad es que eso no se me antoja, y tal vez tu amigo te va a decir, oye, ¿a ti de qué te gustaría leer? Y entonces quizá te pueda hacer una recomendación. Pero yo creo que esa es buscar lo que o sea, el tema que te guste, y pues acercarte a tus amigos, a tus familiares que leen, para que te puedan hacer ahí una recomendación. Y sabes que también el hecho del esfuerzo que estamos haciendo nosotros en el canal es justamente eso, ver que de los textos, de los libros, ya sean novelas o ensayos, hay una parte que podemos hacerla propia. Podemos ver, conectarlo con algo que nos ocurrió en algún momento, ver si vivimos alguna experiencia con la familia, con los amigos, y eso también, al menos desde nuestro punto de vista,
contribuye a que alguien pueda animarse a revisar algún texto y decir, si ellos pensaron esto y esto lo relacionaron con una situación de vida, ¿qué podría encontrar en mi caso que sea similar? Siempre hay algo, ¿no? Tenemos una historia muy, muy rica, muy vasta en términos personales, entonces podemos hacer ese esfuerzo. Son algunas ideas, planteamientos que se ocurren. Y la verdad, cuando se quiere leer, las veces que he ido a la Ciudad de México, que he ido en el metro o en el camión o lo que sea, hay gente que va leyendo de pie y ya se acostumbraron a leer así en los recorridos, en el metro, así, o en el camión o lo que sea. Y son personas que ya están... ¿no? Puedes ver cómo van caminando por los pasillos con su libro. Ajá. O están en filas, que hay que hacer filas kilométricas, también están en la fila y tienen su libro y están aprovechando el tiempo. Es decir, sería el equivalente a tener el celular. Nada más que no hay tanto estímulo como en el celular, ¿no? Pero vaya. Y la otra es andar cargando con tu libro a todos lados, ¿no? Ahorita que mencionaba lo de las filas, en estas filas de la vacunación, yo me leí casi un libro la primera vez porque hice 2 horas de fila. Entonces un libro obviamente delgadito, pero casi lo acabo. Entonces traer un libro contigo en la bolsa, en la mochila, donde te quepa, pues también siempre vas a saber que ahí lo tienes esperando el momento en el que tengas que esperar una fila, algo así. Lo sacas y empiezas a leer. Exactamente. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Hábitos Atómicos y justamente habla de esto como una recomendación de cómo podemos lograr los hábitos que nos interesan, y la verdad es que plantear un objetivo extremadamente grande desde un principio nos lleva a algo que en el libro se menciona como Valle de la Decepción, es decir, nuestra expectativa no cumple lo que está ocurriendo en realidad, entonces podemos hacer a un lado todo eso, pero si ponemos la mira en querernos convertir en lectores, ¿qué hace un lector? Pues lee. No estamos hablando de 80 libros por semana ni 80 libros por mes. El lector ya tiene un hábito de la lectura y puede ser una página, 2 páginas, y eso nos va acercando más a la idea de convertirnos en lectores, en quién queremos ser, más que en una persona que lee 80 libros, sino soy un lector asiduo, o no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero ese es un texto interesante. Hábitos atómicos, y vamos construyendo poco a poco en quién nos queremos convertir. Algunos tips para las personas para disfrutar la lectura, que nos pudieran dar algunos tips. Pues como te mencionaba hace ratito, creo que va también en el sentido de no tener distracciones, ¿no? Por ahí ahorita nuestros celulares están en modo avión o en silencio. O sea, ponerte como un horario para hacerlo. Por ejemplo, para las personas que casi no leen y dicen, es que no tengo tiempo. La verdad es que tenemos tiempo para todo siempre y cuando nos sepamos organizar. Una de las que yo les digo mucho a las personas que invitamos al club de lectura y que me dicen, es que no tengo tiempo, organiza tus días, ¿no? O sea, literal todo lo que vas a hacer. ¿A qué hora me despierto, desayuno, voy al trabajo, hago ejercicio, etcétera? Pues pon ahí leer, que sea algo que tengas que hacer cada día, y entonces ya desayuné, tachas, ya desayuné, ya hice ejercicio, ya hice ejercicio, ya fui a trabajar, ya revisé pagos, para compras, etcétera. Bueno, al final del día puse leer, ok, me falta leer, agarras tu libro, lee antes de dormir, es que me duermo, está bien, o sea, si te ayuda para dormir mucho mejor, no vas a dormir más relajado, pero si te pones el siempre voy a leer antes de dormir, un día lees 10 minutos y te quedas dormido, ya leíste 10 minutos. Y al otro día lees otros 10 minutos, perfecto. De repente, si la historia, el libro, el tema te atrapa, vas a leer un poco más. Va a llegar un momento en el que pues, naturalmente te dé sueño y digas, pum, lo voy a cerrar, ¿no? Para empezar ahí es ponerse un horario. Y la otra es realmente, dentro de ese ponerse un horario, es decir, voy a leer este tiempo y lo voy a disfrutar. Y entonces, a mí me gusta mucho ponerme un café a un lado, a veces una cerveza, una copa de vino, quizá como decía hace ratito una botana, y que sea un lugar donde pues tú te sientas como muy cómodo, en tu jardín, un café, ¿no? Podría ser en el parque incluso. En Mérida me gustaba mucho leer en mi hamaca, colgaba mi hamaca y ahí me relajaba, y si de repente te da sueño, pues te echas una siestecita. El chiste es que sea ese espacio y ese momento que esté muy cómodo. E incluso va a llegar un momento en el que si a ti te gusta leer, lo puedes hacer con un montón de ruido alrededor, pero tú vas a estar pendiente de tu libro, ¿no? Podrías ir a un bar incluso, tomarte una cerveza, que te ponga la botana y que haya música y gente alrededor,
pero tú vas a estar leyendo. Entonces, esas son mis recomendaciones para leer. A mí- Sí, en mi caso son cuestiones similares. Hay también, creo que una situación de conocer el estado de ánimo, conocer el momento en el que queremos leer, porque a mí me pasa en ocasiones que puedo tener el espacio tranquilo, puedo tener mi té o mi cerveza y la botana, pero no me concentro para leer y nada más me descubro pasando la vista sobre las palabras, pero no asimilo la información. Entonces son esos momentos donde digo, ya, no me estoy concentrando, voy a cerrar el libro y me voy a ir a hacer otra cosa. Porque también si no conocemos eso y forzarnos a que tengo que leer, entonces puede resultar contraproducente o adverso para la lectura. Es decir, sí vamos a pasar las páginas, pero cuando queramos recordar qué fue lo que leímos. ¿Formas de acceder a la lectura que conozcan? En la actualidad hay varias, por lo menos con el acceso a internet, es decir, desde los dispositivos móviles, podemos descargar aplicaciones, hay varias aplicaciones para hacer la lectura en un formato cómodo, porque en PDF en el celular es muy incómodo, porque la hoja aparece de tamaño que viene en el PDF y hay que estarle haciendo zoom y todo. En la computadora a lo mejor es más cómodo, pero sí hay aplicaciones como la de Kindle que permite ponerle un formato más accesible para la lectura. Incluso el dispositivo de Amazon, del Kindle, también le quita todo el brillo a la pantalla, es uno como mate, que permite también tener una lectura más ágil, ajustando los tamaños de la letra. Y pues no sé, también los audiolibros, a mí no me gustan, pero hay mucha gente que le parecen atractivos. Yo la verdad no lo había hecho hasta hace unos meses en alguna de las lecturas del club, las de Una habitación propia, pues no lo leí, más bien me lo leyeron, ¿no? Lo escuché, Me lo narraron. me lo narraron en audiolibro, en Spotify. Y pues también hay como de repente algunas personas, incluso del club, recuerdo que por ahí Gil nos platicaba que él estuvo siguiendo sigue, ¿no? Páginas de Instagram donde le daban recomendaciones de libros. Entonces las ha leído, ha hecho incluso amigos de esas páginas de Instagram. Entonces creo que ya con la tecnología hay un montón, ¿no? O sea, si necesitas un libro físico, pues hay un montón de tiendas. Ahí mismo te venden los libros electrónicos. Ya muchos están en PDF para que solamente los descargues. Y hay muchas páginas, tanto de Facebook, de Instagram, probablemente de TikTok. Yo no uso mucho TikTok, pero seguramente también, donde pues ya te recomienden, ¿no? Como decíamos hace rato, para saber, para que tú digas, a ver, me gustaría sobre este tema, ¿qué libro, ¿no? ¿Qué libro sería el adecuado? Y entonces te hacen recomendaciones. Entonces creo que ya no tenemos ese pretexto de que los libros no están a nuestro alcance. Al contrario, creo que ahora hay muchísimos libros y que ya la dificultad sería saber cómo, ok, ¿cuál voy a leer? ¿Cuál elegir? Porque incluso hay lugares en donde venden libros de reuso, que podemos ir a encontrar varios títulos, hay que meterse a buscar, pero podemos encontrar a precios accesibles, no necesariamente los nuevos, y eso también contribuye a una cuestión social. Sí. Son libros que Claro, y en ese mismo sentido lo que decía hace rato, o sea, acercarte como a algún familiar, algún amigo, ¿no? Como de, oye, veo que tienes varios libros en tu casa, ¿cuál de estos me podrías prestar? Encantado. Yo creo que a quien tiene libros en su casa, nos gusta que otras personas los lean. Entonces creo que esa que es la milenaria, ¿no? La que la que tenemos desde hace mucho tiempo, pues es una excelente recomendación para conseguir alguna lectura. Cuando dan clic a me gusta, comentan, comparten el contenido o se suscriben al canal, generó hormonas de la felicidad y eso contribuye a mi salud cerebral, así que por favor síganlo haciendo. ¿Sugerencias de libros que nos puedan recomendar? Sí, claro. Con gusto, pues algo que recientemente leí, que también lo hicimos ahí en el club de lectura, fue El libro salvaje de Juan Villoro, y la verdad es que es un libro que a mí me fascinó y lo pongo como una sugerencia de lectura porque algo que hablábamos mucho ahí es que pues nosotros la mayoría, digamos, no sé, en promedio quizás seamos de 30 y tantos años, Chavos. y nadie lo había leído.
está considerado como una lectura para niños y jóvenes, pero que en realidad no solamente es así, ¿no? Creo que lo disfrutamos tanto como si estuviéramos en esas edades. Y lo puede leer tanto un niño como un adolescente, como un joven, como un adulto mayor, y seguramente todos lo disfrutarían de la misma manera, o bueno, al menos esa es mi opinión. Entonces creo que el libro salvaje es una excelente opción. Y otro que no he acabado, pero que se parece bastante, es Persona Normal, de Benito Taibo. Y se parece mucho, algo que me ha gustado mucho hasta ahorita es que básicamente la historia igual de un adolescente, pero cada microcapítulo parece una lección de vida. Entonces la verdad es que creo que esos son dos libros que podría leer cualquier persona de cualquier edad y encontraría mucho valor en esos dos. ¿Okay? Sí, yo recomiendo el que mencioné hace un momento de Hábitos Atómicos. La verdad es que a mí me ha funcionado mucho para poder tener una idea más clara de lo que quiero hacer y no desesperarme. Es para todas las personas que tienen un objetivo y que quieren saber en qué se quieren convertir, más que un objetivo numérico. Les puede ayudar para hacer todo ese desarrollo, considerando las características de estas personas que se mencionan ahí, ¿no? Entonces, Hábitos Atómicos de James Clear sería una recomendación de mi parte. Y otra que me gustaría hacer también es el libro de la ecuación de la felicidad que mencioné en el canal de nosotros. Tirando el libro, la ecuación de la felicidad, la verdad es que también una forma que funciona así como una ecuación, pero no con el rigor matemático, sino que aplica para cada una de las personas en función de sus intereses, de ponernos a nosotros al frente, de saber que estamos haciendo las actividades para nosotros y que podemos tener un desarrollo y podemos tener un camino más claro si nos enfocamos en lo más importante para nosotros, que somos pues nosotros mismos. Y yo voy a hacer una última porque este libro, de hecho, ojalá que podamos hacer un episodio pronto en Tirando el Libro. Amílcar me lo prestó cuando íbamos probablemente en no sé si en la secundaria o en la prepa, me suena más en la prepa. En la prepa. Es Azteca de Gary Jennings. En realidad sí es un libro con lo de 700, 800 páginas, es un libro bastante grande, pero la historia está muy entretenida y pues te lo vas leyendo muy, muy rápido. Si alguien, probablemente no sea un libro para iniciar, pero si aquí en tu canal alguien ya es lector y no ha leído ese libro, es muy recomendable. Se centra en un periodo previo a la llegada de los españoles y lo que le sucede a un joven azteca, bueno, en este caso tendría que ser mexica, pero bueno, desde que nace hasta que llegan los españoles y le van pasando muchísimas aventuras. Entonces es un libro muy entretenido y pues Amílcar me lo prestó hace muchos años. Hablando de libros deshojados. Hablando de libros deshojados y de que podemos compartir historias entre nosotros. Suena muy interesante sus propuestas. ¿Algún aviso que tengan para dar? Que recuerden que Tirando el Libro tiene un nuevo episodio todos los lunes. Cada lunes tenemos un nuevo episodio, nuevos libros. Recibimos recomendaciones, por supuesto que queremos ponernos al día con todas las sugerencias de libros que hacen y en algún momento van a ver esas recomendaciones en un episodio que va a salir. Y la otra es que pues se acerquen a la lectura, ¿no? Te agradecemos mucho la invitación para estar aquí en tu canal. Gracias, Camelita. La verdad es que la lectura, yo entiendo que la idea es que tú quieres que las personas, no solamente que hayan tenido una EBC, pues también otras personas se acerquen a la lectura, pero pues les puede ayudar mucho, ¿no? Creo que tiene beneficios la lectura. Ya vimos que no solamente en la parte, por ejemplo, como yo mencionaba, la memoria, la concentración, quizá también esta parte de expresarse cada vez mejor, pero también buscar estos espacios donde puedas socializar, que eso también debe de ser bastante importante, ¿no? Para todos. Y pues que se acerquen a nuestro club de lectura, está online, va a seguir así a pesar de que la idea de que ya empecemos otra vez a visitar los cafés en la ciudad de Jalapa,
pero va a haber una modalidad virtual que se pueden estar conectando desde cualquier parte de México o incluso del mundo entero. del mundo, porque tenemos ahí 2 personas que están desde Estados Unidos. Con todo lo que aquí se ha platicado, ¿a poco no les dan ganas de leer? Leer da conocimiento y el conocimiento da seguridad. Encuentren algún tema que les guste y lean. Nos vemos. Bye. Bye.